A las 5 en punto tenemos programada vamos a transmitir a través de Facebook de la Junta para poderle dar la mayor difusión que se pueda al tema. Ya en unos minutitos iniciamos con la transmisión. Se encuentra presente el vocal ejecutivo de la Junta Local, el licenciado Arturo de León Loredo. Muchas gracias también por acompañarnos. Están presentes los consejeros electorales, Luis Antonio. También la maestra Leonides también nos está acompañando de Morena, por ahí está conectada, la veo, maestro. Representante del partido Morena, la consejera Eulalia, el consejero Víctor, en un momento se une también la consejera Magali, que acaba de realizar un recorrido un poquito largo, según desde las 6 de la mañana, pero ya está a punto de ingresar. Y ya en unos minutitos iniciaremos formalmente ya la reunión. Correcto. Bueno, pues para ser puntuales, a las 5 en punto iniciamos la transmisión. ¿Cómo no? Muchas gracias a todos por su puntual asistencia. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar acá. La representación de Morena presente. Para el evento, en su momento les pediría que apagaran su micrófono. La cámara ya depende de ustedes. La idea es que la tenga el ponente directamente cuando esté participando para hacer la transmisión en vivo. Y en caso de que en algún momento alguien quiera participar, pues que pueda usar el icono de la mano ahí en Teams, y pues ya el moderador irá. El doctor Roberto estará moderando este foro, ¿no?, que tenemos programado para el día de hoy. Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos la transmisión. Equipo. Claro. Doctor Roberto, tiene el uso de la voz. Gracias, maestro Irán. Iniciamos también. Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida al foro Hablemos de Igualdad de Género y No Discriminación en las próximas elecciones, organizado por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del 03 Consejo Distrital, integrada por las consejeras Hermelinda Santis Pérez, presidenta de la comisión, la consejera Eulalia López Velasco y la consejera Dilshi Magali Sincuiris Cruz, integrantes de esta misma. Asimismo, contamos con la presencia del licenciado Arturo de León Loredo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas. Muchas gracias, señor delegado. El doctor Eliseo Muñoz Mena, especialista en derechos humanos, quien será el expositor en este foro. Le agradecemos mucho el apoyo. También nos acompañan los consejeros Luis Miguel Hernández Cantoral, Luis Antonio Aguilar León y Víctor Moreno Gutiérrez, integrantes del 03 Consejo Distrital. Y de igual manera agradecemos la presencia de las representaciones partidistas por su participación en este foro. Sin más preámbulo, como punto primero del orden del día, le cederemos el uso de la voz al maestro Irán Giován Sánchez Gómez, vocal ejecutivo de la 03 Junta Distrital Ejecutiva, quien dará las palabras de bienvenida e inauguración de este evento. Maestro Irán. Muchas gracias, Roberto Santos, también nuestro moderador el día de hoy. Buenas tardes. Su micrófono, maestro. Muchas gracias, doctor Roberto, por va a ser nuestro moderador el día de hoy en este foro, el doctor Roberto de los Santos Cuello. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al foro Hablemos de Igualdad de Género y No Discriminación en las próximas elecciones. Quiero agradecer a los integrantes de la comisión que organizaron este foro
para que podamos, y que pudieron invitar al doctor Eliseo Muñoz Mena, muchas gracias, especialista en derechos humanos, quien será nuestro expositor principal en este foro. De igual manera, le damos la bienvenida al licenciado Arturo de León. Muchas gracias, señor delegado, por estar acompañándonos el día de hoy. Sin duda, la plena participación y el liderazgo equitativo de las mujeres ya no es una opción, sino una necesidad urgente si se quiere lograr el cambio transformador que se necesita en todos los niveles y esferas de la sociedad. La lucha por la igualdad de género es una característica determinante de las generaciones más recientes. Por ello, escucharemos la exposición preparada para este evento, la cual tiene como finalidad fortalecer la participación democrática en nuestro país, en nuestro estado y en nuestro distrito electoral. Es importante destacar que ha sido una constante lucha para obtener derechos desde 1953, cuando a través de la lucha se otorgó el voto a las mujeres en México, un logro que fue uno de los avances democráticos más importantes en nuestro país, y ese ha sido uno de los principales pilares. También es importante destacar que el 13 de abril del 2020 se publicó el decreto porque se reformaron diversas leyes, entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Sistemas de Medios de Información en materia electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en materia de delitos electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Podemos ver que son muchas leyes que fueron reformadas para poder tener impacto sobre el funcionamiento y atribuciones que el Instituto Nacional Electoral tiene como propósito para contribuir a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Asimismo, dentro de ello, pues, en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos se agregó la paridad en géneros, conocida como paridad en todo o paridad transversal. Y dentro de otros elementos que se han agregado, el Instituto ha hecho acciones afirmativas. Tal es el caso de la acción afirmativa indígena, que fue para el proceso electoral 2017-2018. Dentro del acuerdo del Instituto se agregó esta acción afirmativa y fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es por ello que gracias a esto, y toda vez que el 03 Distrito Electoral en el estado de Chiapas, que cuenta con una población indígena mayor al 80%, ha quedado que las representaciones partidistas tienen que postular a un candidato indígena dentro de estos distritos. Sin más preámbulos, siendo las 15 horas, las 17 horas con 5 minutos del día 2 de marzo, damos por inaugurado este foro, agradeciéndole a todos y todas por su asistencia. Señor moderador, por favor. Gracias, maestro Irán. Como segundo punto del orden del día tendremos la intervención del doctor Eliseo Muñoz Mena. Antes de cederle el uso de la palabra, me permito hacer una breve reseña curricular. El doctor Eliseo es doctorado honoris causa en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Es director de Asuntos Indígenas en Reclusión, adscrito a la 4ª Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así también profesor con licencia en la Facultad de Derecho Campus 3 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es investigador en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como también investigador en el Sistema Estatal de Investigadores en el Estado de Chiapas, del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado de Chiapas. Es autor de diversos libros, entre los que podemos destacar el de Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, también el libro La Clasificación Jurídica del Hecho, que la ley señala como delito, el título de la imputación para el Ministerio Público, una perspectiva normativa práctica y gráfica conforme al Código Penal de Chiapas. De igual forma, coautor del libro
cómo clasificar un hecho conforme al Código Penal de Chiapas y al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como autor de diversas participaciones en capítulos de libros, artículos y ensayos. Sin más preámbulo, doctor Eliseo, le cedemos el uso de la palabra. Parece que ya me escucho, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco, ¿sí se escucha, verdad? Sí, ok. Bueno, les mencionaba que agradezco infinitamente la invitación que me fue realizada para participar en este foro. Agradezco también a todas las personalidades del Instituto Nacional Electoral con sede en Ocosingo, Chiapas, y manifestarle que me siento pues muy contento de estar con ustedes y de compartirles algunas reflexiones en torno a un tema tan importante y tan trascendente, sobre todo porque se avecinan finalmente épocas electorales en las que todos estos tópicos relacionados con la igualdad de género, con la no discriminación, con la paridad de género, me parece que va a implicar un campo en el cual se va a constatar, ¿no? Digamos que estamos en miras a constatar si estas instituciones jurídicas en pro de la igualdad entre hombres y mujeres se van a materializar o no. Y también manifestar que pues, me siento también muy feliz, soy chiapaneco, ¿no? Soy originario de un lugar que se llama Salto de Agua, Chiapas, ahí cercano a Palenque, y posteriormente me dirigí a San Cristóbal, y estoy viviendo 20 años y finalmente ahorita radico en la Ciudad de México, pero entonces saludarles con mucho afecto. Bien, haciendo este breve preámbulo y ya entrando en materia, es importante entonces manifestar que uno de los temas me parece que mayor atención ha recibido a lo largo de toda la humanidad y a lo largo de toda la historia es aquel que se relaciona con el derecho a la igualdad. Me parece que la igualdad es y ha sido uno de los derechos humanos más anhelados dentro del entorno social, dentro del entorno de la humanidad. Y en este sentido basta recordar, por ejemplo, que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Ahí empezamos a notar ya en estos tiempos ese lenguaje no incluyente, no obstante, para 1789 esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue de vanguardia. En el artículo primero de esta Declaración Universal se mencionaba, por ejemplo, que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho, que las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Aunado a este instrumento universal, podemos mencionar a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, emitido dentro del marco del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, en el que se señala que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Que las personas son iguales ante la ley, personas. En la Declaración Universal se habla de hombres, en la Declaración Americana se refiere que todas las personas son iguales ante la ley y que tienen los derechos y deberes consagrados en esa declaración, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, sin distinción de raza, sexo, idioma, credo, ni ninguna otra. Bien, hago este preámbulo tomando en consideración lo que acabo de mencionar, de que la igualdad, el derecho humano a la igualdad, me parece, insisto, es uno de los grandes anhelos de toda la humanidad. El planteamiento, entonces, que reflejan estos dos instrumentos internacionales es el de que los hombres y las mujeres son iguales en la medida en que existen leyes generales, abstractas, que apliquen a todas y todos sin excepción y sin hacer distinción alguna, a lo cual se le designa una igualdad formal. En este sentido, Carla Pérez Portilla refiere que este tipo de igualdad, esta igualdad formal de la que estamos hablando, tiene su origen en la Revolución Francesa, en donde la abolición de los privilegios reales y la igualdad ante la ley eran los objetivos principales. Sin embargo, como lo afirma la doctora Jimena Áviles, el concepto de igualdad formal ha fallado al desconocer que existen verdaderas diferencias que no permiten a los individuos competir al mismo nivel.
Esto es, grandes desigualdades en sociedades plurales y diversas. En consecuencia, se ha considerado importante transformar el significado del principio de igualdad para transitar de una lógica basada en la igualdad formal hacia una nueva concepción de la misma, la igualdad sustancial o igualdad material. Bajo este nuevo paradigma de la igualdad sustancial o igualdad material, más allá de la igualdad formal, la idea, se establece la idea según la cual la igualdad se alcanza a partir de la existencia de reglas generales, abstractas e impersonales. Es una idea de igualdad formal que ha sido cuestionada en la medida que con tal idea se asumen que las personas están ubicadas en la realidad en un plano de semejanza, situación que en sociedades complejas difícilmente puede presentarse. Y me parece que el Estado México es una prueba clara de que somos una nación, que somos un país plural, pluricultural, pluriétnico, en el que convergen diversos grupos, diversos sectores, por supuesto, incluyendo mujeres, hombres, etc. Ahora bien, este dogma que afirmaba entonces una supuesta conformación homogénea de la población debe ser sustituido por la aceptación en el plano de la realidad de sociedades complejas y diferenciadas que reclaman un reconocimiento específico que respete su propia identidad. En tal sentido, la noción de igualdad sustancial descansa en dos postulados. Primero, la igualdad no es un enunciado descriptivo de la realidad, aunque la norma jurídica señala, como lo hemos mencionado desde un principio, que todas y todos son iguales, la práctica indica lo contrario. Esto es, hay múltiples diferencias entre los seres humanos. El segundo postulado relacionado con la igualdad material o sustancial refiere que el concepto de igualdad debe ser capaz de reconocer las diferencias que se presentan en la sociedad, sin que tales diferencias se traduzcan en desventajas para la sociedad. Frente a la noción de igualdad formal, han aparecido expresiones que reclaman de las leyes del Estado un reconocimiento de las diferencias y que ubican a ciertos sectores de la población en situaciones graves de desventaja. Por tanto, un tratamiento diferenciado resulta imprescindible para la protección de ciertos sujetos de derecho, que sin trato diferenciado se encontrarían en una situación muy difícil frente a otros sujetos que posean un mayor poder económico o social. Al respecto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en torno al concepto de igualdad en el marco del tratamiento de sujetos en una posición diferenciada, ha sostenido que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio, que, a la inversa o lo contrario, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran inclusos en tal situación de inferioridad. No es admisible, pues, crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí mismo de la dignidad humana. Y concluye la Corte Interamericana en este sentido que existen efectos ciertas desigualdades de hecho que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento jurídico, que tales situaciones se contraríen a la justicia. Por el contrario, pueden ser un vehículo para realizarla o para proteger a quienes aparezcan como jurídicamente débiles. Una adecuada comprensión del principio de igualdad sustancial resulta fundamental entonces para comprender las razones que resultan no solo deseable, sino imprescindible. Por lo que, en este contexto, se justifica la existencia de un marco normativo específico que proteja a ciertos grupos que por circunstancias particulares se ubican en situaciones especiales de vulnerabilidad.
Por ende, es posible afirmar que el tratamiento jurídico de las diferencias se desarrolla en el marco del principio de igualdad, por lo que la existencia de diferenciaciones objetivas, razonables y proporcionales constituyen un vehículo que permita consolidar dicho principio. En este tenor, una revisión del principio de igualdad y sus alcances constituye el fundamento teórico que permite advertir la importancia de establecer un marco jurídico diferenciado de protección a favor de las mujeres, como en el caso concreto, de la niñez, de los trabajadores, entre otros, mismos que tienen su fundamento en una concepción profunda del principio de igualdad sustancial. Habiendo abordado, compañeras y compañeros, estos tópicos relacionados con en un primer momento con la igualdad formal y en un segundo momento con la igualdad material, que refleja entonces que finalmente los seres humanos no podemos ser iguales o no somos iguales ante la ley y que finalmente todos somos diferentes, es decir, que existe una diversidad de personas y que esta diversidad tiene que implicar entonces que la ley tenga que forzosamente realizar un trato diferenciado, de tal manera que ese trato diferenciado de parte de la ley, de parte de las instituciones, de parte del derecho, por supuesto que no implica un menoscabo a la igualdad material. Dicho esto, mencionaremos también de que entraré en algunos aspectos relacionados con género, con sexo y estas instituciones que nos van a llevar a construir y a comprender algunos conceptos ya conocidos por todas relacionados con la igualdad de género, con la equidad de género, con la paridad de género, con las acciones afirmativas, entre otras instituciones con las cuales voy a ir aterrizando mi participación. En ese sentido, hablar del género implica un concepto que parte de las supuestas diferencias biológicas entre los sexos, así como las desigualdades entre los roles que se asignan a hombres y a mujeres en función del contexto socioeconómico, histórico, político, cultural y religioso de las diferentes sociedades en las que viven estos hombres y estas mujeres. Por supuesto que hablar de sexo y género no son sinónimos, no son conceptos iguales, puesto que sexo no es género y que género, por supuesto que tampoco es sinónimo de mujer. En este sentido, es dable mencionar que el sexo pertenece al dominio de la biología, hace referencia a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres que normalmente no podemos cambiar, es decir, que los seres humanos nacen sexuados. Por su parte, el género agrupa los roles y las funciones asignadas respectivamente a mujeres y a hombres, los cuales pueden modificarse en y por la cultura. Esto es, el sexo ya está determinado por la propia biología, por la propia naturaleza humana, en tanto que el género puede modificarse y debe de modificarse, al menos en contextos actuales, en y por la cultura. En este sentido podemos mencionar algunos ejemplos, como el hecho de que si hablamos de sexo en los hombres, sabemos todos que los hombres producen espermatozoides, en tanto que podemos mencionar bajo una óptica de lo que implica el género, de que las mujeres pueden participar en la política y ser dirigentes, ¿no? Circunstancia que está todavía en vías de. Por otra parte, mencionamos que de acuerdo al sexo las mujeres pueden gestar, es decir, pueden quedar embarazadas, pueden amamantar, pero bajo la óptica de lo que el género ha sembrado culturalmente, esto no quiere decir que los hombres no puedan hacer tareas de casa, por ejemplo, o no puede, ello no implicaría también de que un hombre, por ejemplo, pueda darle biberón, ¿no?, a un bebé. Si bien es cierto, la madre es la única que pueda amamantar, esto no implica que sea una regla general y que una excepción a la regla pueda implicar que en esa coadyuvancia, que en esa corresponsabilidad de hombre y mujer, el hombre pueda proporcionarle alimentos al bebé
a través de un biberón, por decirlo de una manera muy... bajo este contexto de la diferencia entre sexo y género, vienen a colación también algunos otros conceptos de trascendencia, como la perspectiva de género, la cual nos permite replantearnos la visión androcéntrica, esto es, esa visión centrada en las necesidades y el estatus, única y exclusivamente de los hombres, en el que los conceptos elaborados para analizar el conjunto de la vida social que dejan en la oscuridad a las mujeres, ignoradas o implícitamente consideradas como subordinadas o marginales. Manifiesta la perspectiva de género la voluntad de conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres, y que dicha igualdad, por lo tanto, debe traducirse en igualdad de derechos, y por supuesto también en una igualdad de oportunidades. Según las Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, de responsabilidades y de oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños. Por tanto, el sexo con el que hayamos nacido nunca debe determinar los derechos, las oportunidades y las responsabilidades que podamos tener a lo largo de la vida. En este tenor, la igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no tengan que depender del sexo con el que nacieron. En este sentido, la igualdad de género supone entonces que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades, los roles y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres. La igualdad de género es, por tanto, un principio jurídico universal, es un derecho humano fundamental, mientras que la equidad de género introduce además un componente ético para asegurar una igualdad real que de alguna forma compense la desigualdad histórica que el género femenino arrastra en cuanto a representación política o mercado laboral, entre otras circunstancias, se refiere. Pero entonces, ¿qué significa la equidad de género? El término equidad alude a una cuestión de justicia. Es la distribución justa de los recursos y del poder social en la sociedad, y que se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres según sus necesidades respectivas. En el ámbito laboral, el objetivo de equidad de género suele incorporar medidas diseñadas para compensar las desventajas en las que se encuentran las mujeres respecto a los hombres. Por ejemplo, también es importante mencionar que la equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno de ellos o de ellas, y que permitan y garanticen el acceso a los derechos que se tienen como ciudadanía. En este tenor, la diferencia entre igualdad de género y equidad de género es que la primera es una disposición que deriva de un derecho humano, mientras que la equidad es una consideración de carácter ético con la que se intenta aplicar medidas que corrijan el desequilibrio histórico entre los géneros. Podría decirse que la igualdad de género es el ideal y la equidad de género son las acciones que se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento de ese derecho. Independientemente de estos dos conceptos de igualdad y equidad de género, podemos preguntarnos si existe o no algún problema, y aquí cabe apuntar que el problema es que las diferencias de trato y de oportunidades van en contra de los derechos humanos e históricamente han afectado más a las mujeres que a los hombres, precisamente en razón del sexo. En este sentido, basta mencionar muchos supuestos en los que esta desventaja o esta discriminación hacia las mujeres por su razón de sexo se han materializado, con supuestos de violencia familiar, la discriminación por la edad, por el estado civil, el hecho de que una persona embarazada, por ejemplo, una mujer embarazada, no tenga los mismos derechos que los tiene incluso otra mujer que no está embarazada, o respecto incluso de un hombre. Supuestos de violencia feminicida, el hostigamiento sexual, los feminicidios, el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, en la vía pública, en los transportes públicos, la prostitución que se genera hacia mujeres y niñas, nos ponen de manifiesto entonces esa brecha de género que existe entre hombres y entre mujeres. En este contexto también es importante que mencionemos
a los estereotipos de género, puesto que finalmente estos estereotipos de género, vistos como creencias socialmente construidas entre hombres y mujeres, y que se elaboran y se refuerzan mediante refranes, mediante canciones, cuentos, novelas, los propios medios de comunicación, la religión, la cultura misma, las costumbres, la educación, entre otros. Estos estereotipos son los que finalmente alimentan la violencia de género hacia las mujeres y que finalmente construyen toda esa discriminación y esa desigualdad entre hombres y entre mujeres, ¿no? Que sobra decirlo, en demasía ha causado grandes problemas y grandes afectaciones a los derechos humanos de la mujer. Pero finalmente hay que reconocer también que estos estereotipos de género se nutren en el seno familiar, en las propias escuelas, en las religiones, en los medios de comunicación, en el propio entorno social en el que todas y todos vivimos. Me parece que se alimentan y se nutren estos estereotipos de géneros negativos hacia las mujeres. Es importante ir acotando que aunque las cuestiones de género llevan años en la agenda internacional, es un hecho que las mujeres y las niñas sufren discriminación y violencia por el simple hecho de haber nacido mujer. Me parece que eso puede aplicar a Chiapas, a México y en general a todo el mundo. En ese tenor, es dable mencionar que el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, el objetivo 5 se refiere a la igualdad de género y establece que la igualdad entre los géneros no solo es un derecho fundamental, ya lo hemos acotado, sino que es la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Esto es, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niños. Por mencionar un dato, en el informe del Foro Económico Mundial presentado en 2017, se asegura que la brecha existente en cuanto a la igualdad de género se refiere no se cerrará sino hasta al menos dentro de 100 años. Es decir, que lograr esa igualdad o esa paridad a la cual vamos a llegar entre mujeres y hombres, me parece que está todavía un poco lejos. Ahora bien, en este contexto de la igualdad de género, para medir la diferencia que existe entre hombres y mujeres, existen cinco aspectos a los cuales hay que poner importancia. Uno, el primero tiene que ver con la participación política de las mujeres. Y me parece que es uno de los rubros que incluso nos tiene en este momento reunidos, y es de los tópicos con mayor, que más se apremia a nivel mundial a favor de las mujeres. Y por datos refieren que el país con mayor igualdad de representación de ambos sexos en su parlamento, por ejemplo, es Ruanda, con un 64% de mujeres diputadas. Le sigue Bolivia con más del 52% de mujeres diputadas. Otro rubro, además de la participación política, como un parámetro para medir la diferencia entre la igualdad de género, es el acceso a la educación. En este sentido, también es importante reconocer que existe prácticamente que las mujeres y las niñas no tienen, digamos, debidamente ese acceso a la educación, o no se les reconoce este derecho. Incluso se refiere que las niñas, a medida que una niña va creciendo, cada vez le es más imposible tener acceso a niveles de educación. Y aquí yo voy a mencionar un caso rápidamente. Hace aproximadamente un año, en Sinacantán, Chiapas, alguien me invita, lo digo así de esa manera, a ser padrino de una generación de niños y de niñas que salieron de la primaria, Sinacantán. No recuerdo ahorita el nombre de la comunidad, pero está a 10 minutos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En esa comunidad se graduaron 10 niñas, 3 niños.
Ya en el ámbito de la plática y de la charla con los familiares por motivo de su ceremonia de graduación, por ejemplo, tuve del conocimiento que de esas 10 niñas que salieron de la primaria, ninguna ya se iba a inscribir a la educación secundaria. Es decir, los 3 niños, por supuesto que sí, papá y mamá estaban muy conscientes y muy conformes que los 3 niños iban a seguir estudiando su educación secundaria y sí, pero en el caso de las 10 niñas, ninguna de las 10 iba a continuar sus estudios de nivel secundario. Y estamos hablando de una zona prácticamente urbana, no estamos hablando de que sea una zona marginada, pero vean entonces que de esas 10 niñas que salieron de la primaria en Cantán, Chiapas, el 100% de las niñas ya no va a continuar sus estudios, ¿no? Por mencionar un ejemplo a colación y a propósito de que somos chiapanecos. Un tercer rubro que sirve para medir esta diferencia es el relacionado con el acceso al mercado de trabajo y la desigualdad salarial, que me parece que también es otro tema fundamental y de mucha importancia, que va a poner de manifiesto pues, esta desigualdad entre hombres y mujeres, que incluso no tiene que ver solo con el aspecto cuantitativo, con el hecho de que en una empresa, si hay 20 plazas, pues 10 les corresponden a las mujeres y 10 plazas les corresponden a las mujeres. Habría que considerar también el aspecto cualitativo, en el sentido de que los cargos o los puestos de mando, los puestos de decisión, puestos de dirección, los puestos de gerencia, tenga que corresponderle en paridad tanto a mujeres como a hombres. Porque de qué serviría que digamos que de 20 plazas 10 la ocupan mujeres, si finalmente dentro de esas 10 plazas que están ocupando las mujeres no están decidiendo, no están dirigiendo esa empresa. O sea, ese sería un ejemplo claro de que tal vez se cumpla con la cuota de género, pero no con la paridad de género, ¿no? Porque estaríamos, digamos, yendo por la parte cuantitativa, pero no por la parte cualitativa. Otro aspecto que también es muy importante, que es el número 4, es el relacionado con la violencia machista, ¿no? Me parece que también ese es un tema bastante grave, bastante delicado, que todas y todos sabemos, incluso en este ámbito de la pandemia que se vivió, todos sabemos estadísticas, pronunciamiento de instituciones que se dedican a darle seguimiento a estos temas, de que esta violencia machista, esta violencia de género en el seno familiar aumentó, ¿no? Es decir, el hecho de que el padre, la madre, niños y niñas en un entorno familiar vivieran en este contexto de la pandemia en aislamiento, disparó esta violencia hacia las mujeres, ¿no? Y finalmente entonces nos refleja que, ya lo comentaré en breve que vaya yo cerrando, que todo este tema relacionado con la paridad de género tiene que tener efectos tanto hacia lo público, pero por supuesto también que al ámbito de lo privado, ¿no? Es decir, que en el ámbito del seno familiar exista una corresponsabilidad o una paridad efectiva entre hombres y mujeres, en cuanto a las tareas del hogar, en cuanto al cuidado de los hijos, en cuanto a la adquisición de ingresos, entre otras cuestiones. Y finalmente, el último punto de medida de la igualdad de género tiene que ver con la legislación que garantice la equidad de género, ¿no? Ya uno de los presentadores mencionaba ese aspecto, ¿no? El aspecto que tiene que ver con la suma de legislaciones que todos sabemos existen tanto a nivel internacional como a nivel nacional en pro de la igualdad de género, en pro de la equidad de género, en pro de acciones afirmativas para lograr llegar y encontrar ese equilibrio entre hombres y mujeres. Otro tema que también es importante mencionar aquí es el que tiene que ver con las acciones afirmativas. Respecto a las acciones afirmativas, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 5, fracción primera, las define como al conjunto de medidas de carácter temporal, correctivo, compensatorio y o de promoción
encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Es decir, son todas aquellas políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales en el ejercicio de sus derechos. En el caso concreto, para ir ya aterrizando mi participación, pues nos referiremos a las mujeres. A estas acciones afirmativas también se les conoce como acciones positivas, medidas positivas, discriminación en sentido inverso o discriminación positiva, dicen algunos autores, ¿no? Algunos de estos ejemplos tienen que ver con incluso el hecho de que se den todos estos temas que estamos ahorita platicando en la actualidad de las cuotas de género, el acceso el hecho de que una mujer tenga, se le dé, digamos, la oportunidad, se le reivindique en aspectos laborales, tiene que ver con una serie de acciones afirmativas que se han generado pues, para lograr, como hemos dicho ya muchas veces, ese equilibrio entre hombres y mujeres. Finalmente, es importante mencionar que en el ámbito de la participación política, ¿no? Y que decía, me parece, ese es el tema que nos reúne en esta tarde, hablar de la paridad de género implica, o más bien la paridad de género se refiere a una participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y en la toma de decisiones en todas las esferas de la vida, política, económica y social. Y la paridad de género se considera actualmente un indicador para medir la calidad democrática de los países. En México, como todos sabemos, la paridad de género es un principio constitucional que alude, como lo hemos dicho, a la participación equilibrada, justa y legal, y que asegura que, al igual que los hombres, las mujeres en toda su diversidad tengan la participación y representación igualitaria en la vida democrática de nuestro país. Tiene sus cimientos en 1955, ya se mencionaba también al inicio de esta charla, cuando las mujeres votaron por primera vez, hasta que, ya todos sabemos, finalmente en junio del año 2019, como resultado de estas luchas históricas de las mujeres, de los movimientos feministas y del compromiso de la primera legislatura paritaria de la historia de México, se aprobaron reformas a la Constitución Política para incorporar la paridad de género en todo. Parece que también ya fue recalcado en las primeras intervenciones de los organizadores, y que finalmente todo esto representa un logro sin precedentes para avanzar hacia una participación equilibrada de mujeres y de hombres en los puestos de poder y principalmente en las tomas de decisiones. En ese sentido, con la reforma constitucional de 2019 sobre la paridad de género, paridad en todo, nuestro país avanza hacia una consolidación de una verdadera democracia representativa, participativa e incluyente, ¿no? Me parece que eso se escucha bonito, pero el reto es, creo que más que su servidor que se encuentran aquí en el panel, tienen esa gran tarea de garantizar y hacer efectiva esta histórica paridad de género. En ese sentido, se hace necesario que se garantice la participación política electoral de las mujeres que enfrentan mayores desafíos, como son las mujeres jóvenes, por ejemplo, las que viven con alguna discapacidad, o las mujeres que son discriminadas por su orientación sexual o identidad de género, y finalmente también de que se asegure que más mujeres, y sobre todo mujeres indígenas y afromexicanas, accedan a los espacios de toma de decisiones para que su voz sea escuchada, respetada y considerada para la transformación de las entidades y los pueblos de nuestro país. Voy a ir cerrando mi participación y para tal efecto voy a traer a colación, por efectos de tiempo, el contenido del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que refiere que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y de conciencia, deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Me parece de toda esta normativa que existe incluso a nivel nacional
e internacional, me parece que este artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos le abona a una definición de carácter legal, una parte que me parece que es importante, al menos desde mi punto de vista, compartirles, necesaria en estos temas relacionados con derechos humanos, con igualdad de género, con equidad de género, y que es el que tiene que ver con el humanismo, el que tiene que ver con la fraternidad, ¿no? El que tiene que ver con un cambio en nuestras mentes, un cambio en nuestras conciencias, ¿no? Prácticamente desde nosotros mismos como personas, y que este cambio de conciencia y este cambio de actitud y este cambio de aptitudes se vea reflejada en el entorno social. Dicho de otra manera, lo he mencionado algunas veces, se hace necesario humanizar cada vez más al ser humano, ¿no? Porque me parece que sí hay una especie de distancia entre el ser humano y el humanismo y la sensibilidad hacia el otro y hacia las otras, ¿no? Y que me parece que es un ingrediente en el que también se tiene que trabajar incluso más allá de la ley. Y concluyo esta parte mencionando que el tema de los derechos humanos, que el tema de la igualdad de género, que el tema de la paridad de género tiene una doble dimensión, una dimensión jurídica, que me parece que ahí nos enfocamos sobremanera, pero también tiene una dimensión humana, ¿no? Que tiene que ver con valores, que tiene que ver con principios, y sobre todo que estos valores y principios se deben de armonizar, se deben de gestar al interior del seno materno. Quienes son feministas, por ejemplo, de Hueso Colorado, lo han dicho, ¿no? Que finalmente este sistema patriarcal, ¿no?, como se le denomina, pues finalmente se genera y se construye dentro del seno materno. Me parece que esa es la visión que hay que cambiar, para que finalmente todas esas instituciones y todas esas expectativas que se tienen, por ejemplo, hoy en el ámbito electoral, que tienen que ver con esa paridad de género y ese equilibrio de las mujeres y los hombres, sea una realidad. De lo contrario, me parece que posiblemente vamos a seguir en una especie como de simulación. Seguimos construyendo normas jurídicas, seguimos construyendo protocolos, reformas constitucionales, pero me parece que en ese sentido el mexicano es a veces muy ducho, muy vivo, ¿no? Siempre hay la forma y hay la manera de evadir lo que dice la ley, ¿no? Entonces, sí abonar, compañeros y compañeras, a esta parte humana, a esta parte de sensibilización y a esta parte de los valores que me parece que no debemos de olvidar. Y ahora sí, ya para culminar mi participación, brevemente me voy a permitir compartirles una reflexión filosófica en los términos siguientes. Caminar juntos. Tú eres de sangre y carne. Yo también soy de sangre y carne. Tú algo sabes, yo algo sé. Entonces, es mejor que caminemos juntos. Es mejor que nuestros corazones se encuentren, que hablen, que dialoguen. Entonces, solo entonces, así creceremos, así floreceremos, así fructificamos. Además, si así lo hacemos, solo entonces, así traemos el bien para nuestra comunidad y nuestro buen vivir. De la autoría de Canam Job, el guardián de la palabra, una persona a quien aprecio muchísimo, chiapaneco también, originario de Oxuc, Chiapas, Javier López Sánchez, Maya Central, Chiapas. Es cuanto, compañeras y compañeros. Buena tarde a todas y a todos. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Eliseo, por su participación. Un aplauso, gracias, compañeros, de forma virtual. Como siguiente punto al orden del día, vamos a tener la participación a cargo de la licenciada Hermelinda Santis Pérez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de este 03 Consejo Distrital. Consejera, tiene la palabra. Buenas tardes a todos los presentes, espero que me puedan escuchar. Si me pueden confirmar si me escuchan todos. Sí, consejera. Sí, gracias. Voy a dar un breve
Lo voy a leer en español para aquellos que no entienden tal, que no le voy a dar lectura en español, y posteriormente me gustaría dar algunas palabras en celtal. Agradezco mucho la presencia de todos y a todos los que están presentes y a quienes nos acompañan en esta tarde. Y también agradezco mucho al Consejo Distrital 03 de Ocosingo, Chiapas, por el honor que me permite de compartir este momento con ustedes para hablar sobre el tema de igualdad de género y no discriminación. Como ya lo explicó el doctor Eliseo Muñoz Mena, son acciones afirmativas muy importantes para lograr que se cumpla el mandato constitucional de representación indígena en los municipios. Yo soy una de las personas partidarias de ampliar la participación de los hombres y mujeres indígenas, de manera que seamos escuchados y atendidos con respeto y que se avance la inclusión de las mujeres indígenas en los espacios, tanto público, privada, también en los espacios laborales, en los espacios de la política, y también algo muy importante en las asambleas. Es muy importante la participación de las mujeres, que sean escuchadas, y de esa manera que se equilibre los espacios entre hombres y mujeres. Bueno, como bien sabemos, Ocosingo es uno de los municipios con mayor número de pobladores indígenas, y gracias a ello tuve la oportunidad de ser designada como consejera electoral por mayoría representativa, y además con esto se cumple con la parte de equidad de género y no discriminación. Es por ello a que los invito a que, lejos de sentirnos avergonzados de ser hablantes de celtal, debemos sentirnos orgullosos, ya que es un atributo único que nos confiere como persona de formar parte de esta riqueza cultural. Bueno, este mismo mensaje lo voy a transmitir al celtal. Ya, ya, guatemí, tajapisili, ya calla, y rotite, ajadine, y chipino, y la tiquish, ya Calvin Jocol, de Distrito 03, y un consejo de Ocosingo, Chiapas, de ya, de Ayotita Ok, y un de igualdad de género y no discriminación. Vino y la yalish de doctor Eliseo Muñoz Mena, de Pisilic, la wana la guayek de Ok, de vino y la yalish de doctor, de mero vayal scoplan, de yash opojatik tatzeltal, de yunis y espacio cumplir de mandato constitucional, de espacio representar la especie zona indígena de municipios. Joan yakal temero vayal scoplan, de ansetik winitetik, ya opojotik tatzeltal, de ya espacio tik respetar, y de ya tastek de banquillas lestic, hasta banqui política, da asamblea, ya tites optik, binti antipiki, ya tites optik, ya yuna shai, ya shuya, ya tastik te kaltetik. Na ostik de Ocosingo, mero municipio, celtal, y Jocol de Yahnat celtal, de Yacoponte celtal, Hich de ahí, Yeshuyas Paz participar, ta INE, ta Consejo Distrital 03 y un Ocosingo, y ya Calveyesh, de Yayotic de Ajal INE, de Yacoponte celtal, de Manchuk, ya Eshagotik, y de Lepuk,
ya kai pastik te bitin ya open ticket celtal. Porque mero vayas oplan y te ya na ticket te hun o te ya na ticket derecho ticket. A mí me rojo con la gualita happy. Es toda mi participación. Muchísimas gracias a todos los presentes, a todos los que nos acompañan. En verdad que para mí es un honor para mí trabajar con todos ustedes, con grandes personalidades como ustedes, y agradezco a todos los que nos escuchen en esta tarde. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Hermelinda. Agradecemos su participación. Como siguiente punto del orden del día, vamos a tener las palabras alusivas al tema por parte del licenciado Arturo de León Loredo, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas. Señor delegado, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias a todas las personas presentes en este evento tan importante por su contenido y que ya se anunciaba importante por el tema y por el ponente y que su contenido lo ha confirmado. Muchas gracias, doctor Eliseo Muñoz Mena, por la disertación. La verdad es que nos ilustra siempre escuchar a personas especializadas, estudiosas del tema, de lo que es los derechos humanos, el tema de igualdad, el tema de discriminación. En el caso del Instituto Nacional Electoral, como bien lo dijo el doctor, nos toca hacer la obra, es decir, ya están las reglas dadas y nos toca ahora hacer realidad eso que está plasmado en las normas. Estoy hablando del ámbito de lo político electoral. No es un tema sencillo, no es un compromiso sencillo, porque podemos, como lo hemos hecho, garantizar la igualdad cuantitativa, 10 hombres, 10 mujeres, 250 hombres, 150 mujeres. Pero esa es solamente una expresión de la igualdad. La igualdad de condiciones en la competencia es otro tema muy importante y muy diferente. Entonces, 2021 es una oportunidad para seguir construyendo la cultura de la igualdad, la cultura de la paridad, la cultura de la no discriminación. Es a seguir haciendo lo que se ha venido haciendo por años. El tema parece nuevo, pero me referiría aquí a hace 200 años, apenas 200 años, somos república. Tuvimos toda la oportunidad, porque desde entonces se dijo que los hombres eran iguales. Veníamos de conocer la experiencia francesa, donde también se hablaba de la igualdad del hombre, de todos los hombres, pero luego nos enteramos, ¿verdad? Después, mucho tiempo supimos que cuando hablaba de hombres, efectivamente hablaba de hombres, no del ser humano como tal. Las mujeres siguieron en una condición desfavorecida, de que les desfavorecía. México, dentro de ese contexto cultural mundial, fue transitando precisamente hasta esa gran fecha de referencia que tenemos, que es 1953. Y dijimos, después de ver la Primera Guerra Mundial, de conocer las luchas en Estados Unidos por el voto, de ver tantas cosas, dijimos, vamos ahora sí, México está preparado para la igualdad. Y nos aventamos a eso de que había igualdad entre hombres y mujeres. La ciudadanía se le reconocía igual. Pues resulta que no. Hoy estamos, después de 1953, estamos en 2021 y seguimos discutiendo, ¿sí? O seguimos queriendo hacer realidad lo que dijimos, convencidos todos, y hasta lo pusimos en la Constitución, de que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Y esa es la igualdad que decía el doctor, precisamente la igualdad formal. Falta
Todos estos años nos hemos pasado queriendo construir la igualdad sustantiva, la igualdad material, la igualdad real, que no va a darse solo por decretos. Se requiere compromiso de todos, en lo privado, en lo público. Si por fin entendimos que somos iguales, luego viene, después de entenderlo, que en la realidad nos comportemos con ese aprendizaje que tenemos, con esa comprensión que tenemos. Porque lo hemos dicho en el sistema educativo, que hay aprendizaje cuando se cambian conductas, no cuando se adquiere información. El aprendizaje es cuando las personas cambiamos conductas. Y hemos tenido mucha información, pero no hemos sabido cómo cambiar conductas, o no las hemos querido cambiar porque resulta cómodo desde el lado de los hombres, ¿sí?, que las cosas continúen luego como son o como están. Así que tratar estos temas, tratarlos en Ocosingo, tratarlos en cualquier lugar de México, nunca será un tiempo mal aprovechado, siempre será una experiencia que nos va a construir, que nos va a decir seguimos en el camino. En Chiapas vamos a renovar 1,142 puestos de elección popular en todo Chiapas, más las 13 diputaciones federales para el Congreso de la Unión. Vamos a garantizar la igualdad. El instituto va a hacer lo que está de su parte para que haya elecciones sin violencia por razón de género, sin discriminación en los derechos político-electorales. Pero cuando hablamos de derechos político-electorales, casi siempre nos fijamos en las candidaturas. Y resulta que no, que el primer derecho que tiene el ser humano como ciudadano es votar. Y votar somos todas las personas. Todos. Entonces, queremos lograr que quien se vea amenazada o restringida en su derecho de votar, sepa, y cómo lograr que todas las personas sepan que pueden presentar una denuncia, que pueden recurrir a una autoridad, porque vamos a garantizar igualdad en las candidaturas, vamos a estar muy atentos a que esto sea, y no cabe duda que cualquier persona candidata, pues va a poder acudir a una autoridad cuando vea sus derechos menoscabados, el derecho de ser votada, pero el derecho de votar, que es la gran mayoría, que es toda la ciudadanía, tenemos que lograr que también se dé la igualdad ahí, que no haya discriminación ahí, que no haya violación de derechos ahí. En fin, me sumo al llamado que hace el doctor Eliseo Muñoz Mena, primero como funcionario que me toca estar en esto, pero también estoy convencido como ciudadano, como persona, de que tenemos que lograr hacer estas condiciones materiales para que la igualdad sea una realidad, y realmente queremos que podamos vivir en esa sociedad a la que aspiramos, a la que todos quisiéramos o admiramos en otras culturas, pero que luego cuando tenemos que asear nuestro jardín y regarlo todos los días, pues como que nos cuesta trabajo levantarnos temprano para hacer lo que nos toca ese día, para hacer la sociedad que todos queremos que sea. Les agradezco mucho la atención, esta oportunidad de dirigirme a ustedes, a las consejeras, a los consejeros, representantes de partidos, a los vocales de la Junta de Ocosingo, y pues convocarlos a seguir desde ahí, desde ese lugar donde estamos, en Ocosingo, seguir haciendo lo que nos corresponde. Y doctor, está invitado a su casa, cuantas veces quiera ir por Chiapas, será bien recibido acá. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, licenciado Arturo de León, vocal ejecutivo de la Junta Local en Chiapas. Antes de que en el siguiente punto el licenciado Arturo nos permita clausurar el evento, aperturamos una ronda de participación para quienes quieran realizar algún comentario, alguna participación o aportación relativo al tema. Los que gusten participar pueden levantar la mano por medio de la plataforma o lo pueden comentar por medio del chat o el micrófono.
Tenemos 2 participaciones. Hay una consejero Luis Miguel y la representante de Morena, la maestra Arzola. Maestra Arzola, tiene la palabra. Representante propietaria del partido Morena. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Antes que nada quiero felicitar a la comisión, felicitar a la Junta, al maestro Irán, por llevar a cabo este tipo de foros tan importantes y sobre todo el tema tan importante. Y porque estamos viviendo este proceso electoral y ya no queremos que pase lo mismo. Históricamente las mujeres hemos sido rechazadas, hemos sido excluidas, humilladas incluso, por el hecho de ser mujer y peor si eres indígena. Nos han dicho que nosotras no tenemos la capacidad de estar en algún puesto importante. Nos han dicho que, pues, que no servimos, ¿no? Esto viene desde en casa. Y pues qué bueno, como lo comentaban los que me antecedieron, que ya está plasmado dentro de la ley. Ahora esperemos que esto se garantice. Ya no queremos en estas próximas elecciones, pues, otras Juanitas, otras de, bueno, para cumplir la cuota de 50 y 50, perdón, te doy un puesto, pero un puesto donde va a estar una mujer que no va a tomar ninguna decisión, un puesto donde no se toman decisiones importantes. O te voy a dar este puesto, pero va a estar fulano detrás de ti. Esperemos que ya no siga pasando esto, y es por eso que me da gusto este tipo de foros, para que todas las mujeres se concienticen y que sepan que tienen la capacidad, que sí pueden, que es un derecho que tenemos ahora y que lo hagamos valer, pero más que un derecho, ya es una obligación también que tenemos las mujeres de participar en la vida pública de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país. Lo he dicho que no se trata de que ahora las mujeres valemos más o somos más y de minimizar a los hombres, no. Al contrario, se trata de que con los hombres trabajemos codo a codo, como se dice, hombro a hombro, para que aportemos nuestras mejores ideas, aportemos lo que sabemos hacer, aportemos nuestro granito de arena desde el ámbito que nos corresponde para el bienestar de cada uno de nosotros, para el bienestar de las futuras generaciones. Y pues no me resta más que agradecerle nuevamente esta mi participación. Buenas tardes. Muchas gracias, maestra Arzola. Veo que tiene levantado la mano también el licenciado Arturo de León, ¿es correcto? Tiene la palabra, licenciado. ¿Ya me puedo hacer uso de la palabra? Es correcto, claro que sí. Correcto. Muy bien. A ver, es en relación con un comentario que hizo el doctor, que me quitó mucho optimismo el doctor con este comentario, porque es muy serio y de veras me impactó, porque sé que nace de estudios serios y sé que está hablando del mundo, no de un solo lugar, no de una parte del mundo, sino de todo lo que es la humanidad. Pero sí me causó mucho preocupación cuando afirma que, según estudios de proyección que se están realizando, yo entiendo que si seguimos haciendo el poco esfuerzo que estamos haciendo, lograríamos estar en 100 años apenas en condiciones de igualdad en todos los sentidos, reconociéndonos iguales, hombres y mujeres, y actuando en una sociedad que no tiene que discutir si eres hombre o eres mujer, si puedes ser esto o puedes hacer lo otro, ¿sí? Que ningún padre va a
va a cuestionar si un hijo sí puede hacer una cosa y una hija no puede hacer lo mismo porque es mujer. En fin, la cultura plena de la igualdad, y entendí 100 años, doctor. Sí, son estadísticas de ONU Mujeres, de una organización de las Naciones Unidas relacionada con el estudio precisamente de esa desigualdad de género o esa brecha de género, esa distancia que existe entre hombres y mujeres, refleja que, digamos, las mujeres estarían a 100 años de distancia de lograr esa paridad que incluso, como ya se dijo, ya la tenemos a nivel constitucional, pero que la gran tarea es la materialización. En efecto, es una estadística de la Organización de las Naciones Unidas. Gracias, doctor. Gracias por su respuesta. Me deja más preocupado. ¿Sería su participación, licenciado Arturo? Sí, ya muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Tiene el uso de la voz el maestro Irán Giován. Maestro, tiene la palabra. Su micrófono, maestro. Muchas gracias al doctor Eliseo, al licenciado Arturo por su participación. Ha sido muy ilustrativa. Ya me quedan claros 2 puntos, que lo hemos estado hemos estado trabajando desde el instituto con todos los puntos que se mencionaron, la participación política, buscando el acceso al mercado del trabajo, igualdad de condiciones, ¿no? Con los concursos de servicio profesional y la mayor participación de la mujer en todos los sectores. Yo creo que lo que menciona de los 100 años hasta se me hace poco, ¿no? Porque si vemos a Ocosingo, yo crecí literalmente en un ambiente completamente machista. Recuerdo a mis tíos, muy complicada la forma. O sea, mi hermana con trabajos le decían por qué saber estudiar, y estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Para acá, y aún sigue en familiares directos con la misma forma de pensar, y que sus hijos o sus hijas han tenido muchas complicaciones, ¿no? Entonces, esto viene de, como se menciona, ¿no? Del seno familiar. Yo creo que esa es la parte más importante, porque las leyes, sabemos instituciones que velamos e intentamos tratar de tener la paridad horizontal y vertical, sustantiva. Sin embargo, si esto sigue en el seno familiar, esa es la parte, creo que es la más complicada, porque muchas veces la mujer, pues desde la misma casa le meten la idea de no vale, como lo ha mencionado también la representante de Morena, y muchas veces ni siquiera se entera de que existen elementos para que pueda defenderse, ¿no? Gracias a todos estos protocolos, y que pues también como funcionario público pues estamos a mayor disposición de apoyar y coadyuvar para darle seguimiento y trámite a todas las quejas que se pudieran presentar. Por eso este foro también, como bien se menciona, es fundamental. Lo abrimos hacia toda la ciudadanía, que a través de las redes sociales de esta junta, pues para que la gente se entere, las mujeres se enteren de que existen mecanismos de defensa, y que el Instituto Nacional Electoral está con la plena disposición de apoyar, de darle toda la información. Se puede acercar con nosotros en caso de que tenga ese tipo de problemas, y nosotros pues canalizaremos sus quejas, sus inquietudes, para que puedan ser atendidas, y con ello poder lograr mayor participación política de la mujer en una zona indígena completamente como es Ocosingo, y que sí es bastante complejo, como lo ha mencionado la representante de Morena. Muchas gracias, doctor. Les mandamos un saludo desde Ocosingo. Gracias a todos los que asistieron a esto, y al público. Vaya a seguirlo, lo vaya a ver a través de nuestras redes sociales también. Un fuerte
habrá. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Alguna intervención más antes de continuar con el último punto del orden del día? Sí, me parece que hay una más. El consejero Luis Miguel Hernández Cantoral tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, consejero. Primero felicitar al doctor Eliseo por esta ponencia tan clara, tan precisa. Hablamos de un mundo de información. Pero también le quiero pedir al doctor Eliseo de que en sus próximas charlas pudiera incluir un punto que considero que viene a redondear toda la parte que él habla del concepto de humanismo, y que es la dignidad humana. Cuando hablamos de marginación, cuando hablamos de discriminación, ese concepto de dignidad humana está pisoteado. Yo creo que cuando el mundo, la población, el ser humano, no rescate el respeto a la dignidad humana, creo que nos va a costar mucho avanzar en este tiempo. Yo también considero que como proceso, el mundo, la población está evolucionando. Hoy vemos diferente forma de pensar, diferente forma de expresar la sexualidad, diferente forma de interpretar las cosas. Entonces, la evolución misma del hombre va a hacer que el concepto de humanismo también evolucione. Tal vez hoy nos vemos en realidad virtual, y hay gente muy preparada que dice que el vernos de manera virtual, estamos perdiendo la socialización. La socialización es una parte importante de la relación del ser humano. Entonces, creo que hay dos cosas que son importantes que tenemos que rescatar para que todos en conjunto podamos cumplir con estas leyes y con la aplicación, que es que todos hagamos la parte que nos corresponde. Y aquí juegan una parte muy fundamental, y me uno a lo que dice nuestro vocal ejecutivo, el maestro Arturo de León. Cuando todos hagamos esa parte que nos corresponde, vamos a avanzar. El INE, por su parte, lo va a hacer. Nosotros, como consejeros, vamos a aportar. Pero los partidos políticos, y por la participación de la maestra Leónides, ellos deben de evitar eso, precisamente cuando se hace la postulación, la propuesta de sus candidatos, de sus gentes, de que no queden opacados, de que no sean hechos a un lado. Yo creo que al interior de los partidos está también un gran compromiso para retomar todo esto y poder precisamente fortalecer todos los procesos, en este caso el proceso electoral, que es lo que nos atiende, y estamos hoy preocupados, porque de lo contrario seguiremos en simulación. Y yo comparto ese concepto también del doctor Eliseo. Seguiremos simulando y las cosas seguirán como siguen haciendo, ¿no? Unos haciendo la parte que les corresponde y otros simulando que cumplen con las reglas del juego. Pues por mi parte sería eso. Me da mucho gusto haber estado en esta reunión virtual, y felicidades por los organizadores, a mis compañeras consejeras que están al frente de esta comisión. Las felicito mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Luis Miguel. Con esta participación concluimos el cuarto punto. Y como quinto punto del orden del día tenemos la clausura del evento a cargo del licenciado Arturo de León Loredo, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Chiapas. Delegado, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Sin duda que la exposición que ha hecho el doctor Eliseo Muñoz Mena reitero, es una aportación que hace que este día 2 de marzo sea significativo. Tengamos una referencia diferente de lo que es un día, del que vivimos diariamente y cotidianamente. Lo hace diferente a aprender cosas, reflexionar juntos. Nos hace a nosotros también diferentes. Es ese irnos construyendo y desconstruyendo de a poco,
de a poco, porque tenemos que reconocer, lo dijo el maestro Irán, nacimos como hombres y como mujeres en una sociedad que no entendía y ni entiende cabalmente la igualdad. Entendimos el machismo, pero no entendimos el feminismo. Ni quisimos ver cómo se ve el mundo desde la otra parte, desde el otro enfoque. Bien, pues hoy, 2 de marzo de este año 2021, que quisiéramos no seguir hablando de estos temas, que fueran ya naturales en nosotros, pero no es así. Entonces, por eso tenemos que seguir hablando todo lo que sea necesario, reflexionando todo lo que sea necesario, para hasta que entendamos, porque como decían cuando uno se enojaba con las abuelitas, oye, abuelita, ¿por qué me lo dices tanto? Pues hasta que entiendas. Así nosotros tenemos que seguir tocando el tema, escuchando todas las veces que sea necesario, tratando el tema hasta que entendamos todos y entendamos todos alrededor. Así que hoy día 2 de marzo es un día muy importante para todos nosotros. Nos toca estar hoy aquí, coincidir todos. Dice la canción, tanto tiempo, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Pues yo me congratulo, de veras, para mí es algo muy honroso estar en esta ocasión con todas y todos ustedes, coincidir en este día 2 de marzo y, por supuesto, agradecer a todos su presencia, sus aportaciones, esas ideas que se pudieron hoy generar y que no las virtieron. Yo les pido a la otra, viértanlas, compártanlas, porque sé que lo que el doctor dijo a todos nos hizo pensar. Ahí nos hizo pensar diferente. Gracias, doctor, por esta excelente exposición. Queda usted invitado a otras, ¿sí? Esperemos que le haga una agenda al INE Chiapas para tener más oportunidades con usted, doctor. Gracias por esta oportunidad que nos da al INE Chiapas. Y bueno, siendo las 18 horas con 19 minutos de este venturoso día, 2 de marzo del 2021, en representación del Instituto Nacional Electoral en Chiapas, doy por clausurado este evento académico, intelectual, en el que se ha abordado el tema de la igualdad de género y no discriminación en las elecciones del 2021. Tengan ustedes una excelente tarde. Gracias. Gracias, Delgado. Gracias, excelente tarde. Saludos, doctor. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias, doctor. Gracias. Igualmente, gracias a todas y a todos. Le haremos llegar su reconocimiento, doctor. Por supuesto, Okay. que le vamos a remitir su reconocimiento. Gracias. Luego, consejeros. Hasta luego. Buena tarde. También. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, delegado. Muchas gracias por su participación también. A la orden, como siempre, un placer. Muchas gracias igualmente. Hasta luego, buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego.